Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar esta radial a batería pequeñita de la marca Hilti, la AG4S22 de la plataforma Nuron, que utilizamos las mismas baterías para diferentes herramientas y con la que vamos a poder hacer los trabajos de corte de chapa, panel o estructura en las obras que estamos instalando. Os enseño la herramienta y la probamos en la obra. Espero que os sirva. Lo primero que voy a hacer es abrir la caja y ver lo que lleva, la monto y os enseño las partes de la herramienta. Esto es lo que lleva dentro, el cuerpo de la herramienta, los protectores para hacer el corte y que no nos salten las chispas, la empuñadura lateral y una llave para apretar y soltar los discos. La monto y os la enseño. Y esto, para montarlo, tengo que desmontar primero estas tuercas que veo aquí. Para poder sacar las tuercas voy a bloquear con este botón. Y como está tan apretado, necesitaré esta llave. Bueno, está un poco duro, pero bueno. Aprieto aquí al botón, suelto, saco esta otra parte con una junta tórica para sujetar el disco. Y esta pieza que veis aquí es donde va a encajar con esta otra parte. Encajaremos aquí. Y coloco esta pieza que veis que tiene aquí una ranura y otra, y otra, y otra. Y aquí tiene la posición también. Pues lo vamos a hacer así. Clac. ¿Veis que entra? ¿Veis que entra así? Plim, con estas dos pequeñitas. ¿Veis? Aquí no podría entrar de otra manera. Así no puede entrar, ¿veis? Entra así. Y una vez dentro, coloco esta pieza, que ya tiene también su forma, que han rebajado aquí para poder encajar. Lo colocamos. Coloco la brida de apriete con junta tórica, luego iría al disco de corte y luego le colocaría esta tuerca de apriete, que es esto galvanizado que veis. ¿Veis cómo la coloco? Con la parte de relieve para arriba. Esto sería la batería que usaríamos. Bien, pues os explico las partes de la herramienta. Esta es la cubierta protectora estándar para hacer los cortes con radial y que cuando gire el disco, veis que aquí tiene como un reborde para evitar que las chispas te salten y te lleguen a la cara. El protector lo podemos girar dependiendo cómo cortemos, si vamos a cortar así, así o así. Lo vamos a ir moviendo para que nos cubra de las chispas. Además tenemos esto, que lo colocaríamos así y nos daría mayor protección a las chispas. El husillo con el que vamos a agarrar la brida de apriete con junta tórica, el disco de corte y la tuerca de apriete. En la cubierta protectora estándar esta hay una flechita que te indica el sentido de giro, es decir, el disco va a girar así, el disco va a girar en este sentido, ¿vale? Cuando cortemos vamos a ir hacia adelante, entonces cuando hagamos el corte siempre hacia adelante con la radial. El número 4 sería este botoncito que hay aquí, si lo apretamos, esto desbloquea la cubierta protectora esta, entonces podemos moverla, ¿veis? Al apretar puedo girar y ponerla en la posición, imaginemos que yo estoy cortando así, pues esto me lo pongo orientado hacia mi cara para que cuando haga el corte, pues todas las chispas que pudieran venir hacia atrás, esto me lo proteja. El número 5 sería esto, que es un casquillo roscado para la empuñadura. Esto es una rosca que tenemos aquí, que lo tenemos en cada lado de la herramienta, en este lado y en este otro, porque si tú eres diestro y vas a cortar así, o si eres zurdo y te va mejor sujetarlo de esta forma, tienes las dos posiciones para colocarlo de la manera que a ti te vaya mejor. Yo soy diestro y yo lo colocaría para poder cortar así. El número 6 es la empuñadura lateral, que es esta pieza que estamos roscando aquí. Es con la que vamos a sujetar la herramienta, que es recomendable usarla porque podremos tener más estabilidad y más fuerza al sujetar la herramienta con las dos manos. Número 7 es este botón, es el botón de bloqueo de husillo, que es al apretar aquí podremos bloquear y desmontar estas tuercas. Con este botón bloquearemos la tuerca para apretar el disco y para soltarlo. Si yo, por ejemplo, lo tengo fuertemente apretado y le doy aquí, ¿veis? Me gira la tuerca, pero cuando bloqueo con este botón de bloqueo de husillo, hago así y podré soltar las tuercas. Número 8, interruptor de conexión y desconexión, que es este. Yo le doy aquí. Tú lo puedes dejar apretado, le das al botoncito y se suelta. También tiene un regulador de velocidad, veis el número 6, este es el regulador de velocidad. Podemos hacerlo con el 1 más lento y el número 6 para tener más revoluciones y cortar más rápido. El número 10 sería el indicador de estado de batería. Le das aquí al botón y aquí te indica que ahora, por ejemplo, la batería está al 100%. Tengo las 4 luces LED. Luego está la tecla de desbloqueo de batería, que es este botoncito que he tocado, este rojo, con el que soltamos la batería más rápidamente con esta batería Nuron. Con un solo botoncito soltaremos la batería. Y para colocarla lo mismo, hacemos así y ya estaría instalada. Y tiene pues todos los cantos reforzados para que en el caso que se caiga sea más resistente a los golpes. De todas formas, evitar siempre que se nos caiga la batería o utilizarla como si fuera un martillo. Esto es una batería, no es una herramienta para golpear. Número 13 es el filtro de polvo, es esto de aquí. Según vayamos haciendo trabajos, pues esto evitará que el polvo entre dentro del motor de la herramienta, y es un filtro que también lo podremos ir limpiando para que el aire pueda pasar por aquí, pero que el polvo no te entre, claro, no te estropee la herramienta. Este es el filtro de polvo. Número 14 es esto de aquí, que es una chapa protectora contra chispas. Cuando estemos cortando, pues esto te está protegiendo. El número 15, la brida de apriete con junta
tórica. Esta brida que veis aquí, que tiene un rebaje, va en esta parte, como os he explicado al principio. Esto es la junta tórica, esta roja, donde vamos a apoyar el disco. El disco lo ponemos así. Se puede colocar así o así. Como no tiene sentido de giro, lo apoyaríamos en la junta tórica esta roja. Apoyamos así y llevaría esta tuerca de apriete, que existen también de apriete rápido, pero bueno, esta es la que vamos a colocar. Tuerca de apriete. Tuerca de apriete que, como os comento, hay de apriete rápido, que son unas que haces como una especie de muelle y giras y abres y cierras más fácilmente. No necesitas la llave de apriete para poder soltar esta tuerca de apriete. Nos quedaría la llave de apriete, que es esta. Bueno, algunas cosas más que hay que tener en cuenta con la herramienta es que cuando hagamos los cortes hay que vigilar que no se cierre el corte para que no se rompa el disco. Utilizar discos secos que no estén mojados. Si los hemos dejado a la intemperie, por lo que sea, están húmedos, hay que vigilar porque el disco se puede deshacer y al empezar a hacer cortes que se nos suelten trozos y nos hagamos daño. Sobre todo protección ocular para trabajar con esta herramienta. El diámetro del disco 125, diámetro máximo de disco, en este caso es de 1 milímetro para corte de chapa, y el peso de la herramienta son 2,1 kilos más la batería que tiene 0,76, por lo tanto son 2,86 kilos el conjunto de la herramienta. Vamos a la obra y la probamos. Voy a hacer así un corte. Otras cosas que vamos a poder cortar con una radial son, por ejemplo, paneles sándwich. ¿Veis? Este es un panel de 30 milímetros, es un trocito de panel de cubierta, pero bueno, le haré un cortecito para que veáis que se puede cortar con la radial. Nos vendría bien, por ejemplo, para hacer encajes, siempre que sean rectos. Y luego también, por ejemplo, para hacer cortes de subestructuras. Por ejemplo, esto es una omega de 2 milímetros, también la vamos a poder cortar con la radial. Voy a cortar primero la omega de 2 milímetros. Siempre usaremos guantes y gafas sobre todo. Casco también, porque estamos en una obra de construcción. Las gafas sobre todo para que no nos entren las virutas en los ojos o las chispas al hacer el corte. Y los guantes es porque tendremos pues una resistencia a la abrasión, vamos a tener las manos protegidas y no nos cortaremos o nos quemaremos con las llamas o las chispas que hace en el corte. Con esta protección nos estorbará un poquito al colocar el disco, pero es preferible llevar la máxima protección posible para las chispas. Coloco el disco, lo podemos colocar así o así, si queréis colocar así porque así veis la marca del disco, y colocamos la pieza. Esto de la posición del disco, como digo, no tiene posición, por lo tanto no hay problema. La voy a colocar así porque estoy viendo en la publicidad que colocan el disco a la vista, por lo tanto tiene sentido también de que la marca se vea. He hecho el cambio sin colocarle la batería porque de esta manera es más seguro y no se me accionará por accidente y no tendré riesgo de cortarme. Coloco la batería y le coloco para la sujeción. Le voy a cortar aquí, yo marcaré donde quiero hacer el corte. Esto era otro corte que había hecho, lo había marcado con rotulador azul a 20 centímetros, pues yo hago una marca. Bueno, veis, nos hacemos una idea de que está todo bien marcado. Esto estaba torcido y ahora voy a hacer un corte recto. Necesito una pieza de 20 centímetros y es lo que voy a hacer ahora. He marcado, teniendo esta referencia que está bien cortada, pues lo marco para hacer el corte recto. Donde voy a cortar que vuele. Ya está parado y he hecho el cortecito, ¿veis? El mismo corte que teníamos aquí. Ahora es una pieza de 20 centímetros cortada con la radial. Imaginemos ahora, pues esto, ¿no? Tengo que cortar por aquí, marcaría, esta misma marca la haría en el otro lado y ahora haría el corte con la radial, con guantes. Vale, hay que tener en cuenta que la radial no para porque tenemos el botón apretado, por lo tanto mejor trabajar con las dos manos. Pero bueno, esto para que nos hagamos una idea de hacer un corte de un panel sándwich, también lo podríamos cortar. Meteríamos más el disco para hacer el corte más recto. Si tuviéramos que hacer un encaje,
pues lo podemos hacer con la radial. Para cortar pan el sándwich también valdría esta radial. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.